Hola Argentina, hola América, aquí comenzamos la noche de Canal 26. Sol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches para toda la gente que está del otro lado y por supuesto a mi gran compañero Sebastián Dumont, como siempre. Muchísimas gracias, Sol. Vamos a comenzar con la información a propósito de cuál es el estado del conflicto bélico en Ucrania. Así es, se cambiaron los roles, ¿no? Ahora vemos a Rusia tal vez en una posición más defensiva. Más defensiva. Y vamos a ver un mapa en este informe que presentamos en el arranque del programa. Las fuerzas rusas siguen llevando a cabo medidas defensivas, construyendo fortificaciones y trasladando personal a la orilla oriental del río Dnipro en la región de Jersón, afirma el Instituto para el Estudio de la Guerra. La inteligencia británica añade que la escasez de municiones de Rusia es probablemente uno de los principales factores que limitan actualmente las posibilidades de Rusia de reanudar sus operaciones ofensivas terrestres y a gran escala. La retirada de Rusia de la orilla occidental del río Dnipro el mes pasado ha proporcionado a las Fuerzas Armadas ucranianas la oportunidad de atacar otros puntos logísticos del ejército enemigo. Echemos un vistazo hacia Jersón y a la región de Zaporilla, donde los movimientos militares de Rusia pueden sugerir que no pueden defender áreas críticas en medio de los crecientes ataques ucranianos. El Estado Mayor de Ucrania informó de que las fuerzas rusas retiraron o están retirando tropas de Pologi, Mikhailovka y en el Oblast de Zaporilla. La posible retirada en Pologi es particularmente notable, ya que el asentamiento ruso se encuentra en un cruce de carreteras crítico y las fuerzas de Moscú probablemente tendrían más dificultades para defender en caso de un ataque. La retirada de una posición crítica puede sugerir que las fuerzas rusas no pueden defender toda la línea del frente en la región de Zaporilla y están priorizando los puntos en donde concentran las fuerzas. Es igualmente probable que el ejército ruso esté reorientando su agrupación en Zaporilla y quieran trasladar a diferentes efectivos a estos asentamientos. Y hay terror en las distintas embajadas ucranianas alrededor del mundo. Hablábamos de la embajada ucraniana en su momento en España, sí. En Madrid, donde se recibió un sobre sospechoso que terminó. En el programa de esta noche tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, a propósito de la guerra en Ucrania y esta decisión del presidente estadounidense, Sol, de plantear lo que vamos a leerles, ¿no? Estoy dispuesto a hablar con Putin si decide intentar acabar con la guerra. Esto es lo que propone Estados Unidos. Y ya está la respuesta de Vladimir Putin. Sí, totalmente. No hay buenas intenciones. Por supuesto, siempre están las acusaciones encontradas en que, bueno, uno le echa la culpa a Ucrania, otro le echa la culpa, por supuesto, a Rusia, pero hoy están lejos de sentarse a negociar. Ya en su momento, por lo menos Volodymyr Zelensky decía, no voy a sentarme y a ceder en todo lo que Rusia quiere. Rusia básicamente lo que estaba pidiendo era que Ucrania cediera en todo, en los territorios que Rusia en su momento quería y que se está hablando cada vez con más fuerza, con mucha más certificaciones, por lo que efectivamente se va constatando en el territorio sobre crímenes de guerra. Una misión independiente de la ONU que ya en septiembre había corroborado la lamentable... Muy bien, y ahora vamos a hablar de Putin y en este caso del canciller alemán, Olaf Scholz, porque el Kremlin le pidió a Alemania que empiece a ver de qué manera está ayudando a Ucrania, que claramente al Kremlin no le gusta para nada. La última conversación se había dado ¿cuándo? El 3... Seguimos hablando de del conflicto bélico allí en Ucrania y de las determinaciones que esto mismo ha conllevado hasta aquí, entre ellas las sanciones. Por eso vamos a saludar, Sol, y presentar a nuestra compañera Ornella Cauteruccio. Por supuesto, buenas noches, Orne. Buenas noches, Sol, Sebastián. Ornella, sobre las sanciones a Rusia, la Comisión Europea ha hecho una propuesta que todavía debe ser aprobada, pero que va en línea con ese tema y está vinculada a una sanción a las empresas de los países europeos que incumplan. La Unión Europea finalmente le pone un tope al precio del petróleo ruso. Va en línea con el G7. Se espera que sea un 5% menos del precio. Estamos expectantes. Sí, no Muy falta expectantes. nada. Mañana es nuestro gran día. El gran día del seleccionado argentino que se ha entrenado allí en Qatar y por eso le vamos a preguntar toda la información, todos los detalles
a Federico Cortés. Por supuesto. Buenas noches, Fede. Muy, pero muy buenas. La expectativa para mañana y ese partido que acaba de relatarnos Federico Cortés con el entrenamiento del seleccionado. Así que vamos a Con toda esperar. la fe en nuestro equipo, por supuesto. Aquí ya no hay vuelta atrás. Se gana y se sigue, se pierde y te volvés. Vamos a la pausa, la primera. Sí, ya volvemos. Acciones argentinas en Wall Street y también vamos a ver, por supuesto, lo que sucedió con las empresas tecnológicas. Comencemos por las acciones a Nasdaq, donde operan las tecnológicas. Aquí lo vemos, comenzamos por Disney. Vamos a Bolivia porque su presidente Luis Arce aprobaba hoy y promulgaba la ley que tiene que ver con garantizar el censo en marzo. Dijo el expresidente Evo Morales y que denota, además, con mucha claridad que ya el vínculo con el presidente Arce no es el mismo. Recordemos que Arce llegó a la presidencia de Bolivia con el apoyo de Morales, que no podía presentarse para un nuevo mandato. Y aquí vamos a compartir entonces la frase de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, donde, esto que vos recién contabas, Sol, la ley del censo es un error histórico y un regalo para los líderes opositores. Es una crítica directa a Luis Arce, el actual presidente de Bolivia. Las relaciones hace tiempo ya que han dejado de ser óptimas entre actual presidente y expresidente boliviano. Así es, ¿volvemos al mundo del deporte? Vamos, Federico, te escuchamos. Momento ahora de... Se debate cuál es el futuro de la Unión Europea y la verdad que fue muy interesante la propuesta porque fueron personas elegidas al azar para empezar a decir qué es lo que harían con la Unión Europea, cuáles serían los cambios. Sol, ¿vamos a ver imágenes de París? Sí, llegó la Navidad. ¿Por qué? Porque desde el 20 de noviembre que se está haciendo esto que vamos a ver ahora y tiene que ver con luces. 7 horas 47 minutos en la República Argentina, Sol. Vamos a volver a París, pero por otra información que no tiene que ver con la Navidad que se acerca, sino diría todo lo contrario. Muy y triste. Sí, una situación muy compleja, muy triste. Vos lo dijiste con exactitud en tus palabras, porque... Belleza mundial en las margaritas. Babyliss es la marca campeona de los profesionales con las máquinas de corte, secadores y planchitas de pelo. El triunfo está asegurado. Calidad profesional e innovación tecnológica. Encontrá los productos Babyliss con los mejores descuentos y cuotas sin... ¿Estás organizando tu evento? ¿Querés la mejor calidad y precio de hamburguesas? Hamburguesas La Plata. Mega, super y maxi hamburguesas. Además ofrecemos panchos, super panchos, snack, congelados y mucho más. Si sos de Cava, La Plata, Mar del Plata o Berizo, hacemos envíos sin cargo y también hacemos ventas mayoristas a todo el país. Manda tu WhatsApp al 2216744816 y encontrarnos en las redes como Hamburguesas La Plata. Mira, son deliciosas. En Hamburguesas La Plata. ¿Te sentís desanimado, irritable o estresado? Generdy Equilibrio, especialmente formulado con 500. Orotex sigue alentando a la Argentina en el Mundial y esta fiesta con el sorteo que está increíble. Te regala una pool party para que alientes desde la pile con quien vos elijas. Sortea 40.000 pesos para gastar en lo que quieras y un... Noche en punto, Sol. Vamos a compartir una frase porque finalmente hubo sentencia en el caso donde se investiga la muerte de María Marta García Belsunce. Y quien habló fue su viudo, Carlos Carrascosa, que dijo: la muerte de mi mujer no va a quedar impune. Y esto tiene que ver con la resolución del Tribunal Oral Criminal de San Isidro, que ha dictaminado que Nicolás Pachelo, el principal sospechoso, finalmente fue absuelto. Totalmente. Y es, bueno, ahora no se sabe efectivamente quién mató a María Marta García Belsunce. Toda la familia apuntaba justamente a Pachelo. Bueno, para la justicia no hay prueba suficiente que demuestre que efectivamente Pachelo asesinó a María Marta. Sí lo condenan por robos a Pachelo, le dan más de 9 años de cárcel, pero no por el caso de la muerte de María Marta García Belsunce. Continuamos con la información y en este caso vamos a hablar de Lima, Perú, porque respira el peor aire de Latinoamérica. Es una medición que hace Suiza en este caso y que lo que mide es la calidad del aire. Determina que Lima, Perú tiene el peor. Vamos a verlo. ¿Qué te parece, Sol, si nos vamos a Nueva York? Me encantaría. Nos seguimos preparando para la Navidad. Nos seguimos preparando para la Navidad, en este caso en Diker Heights, donde se da una particularidad. 21 grados 9 la temperatura en este momento, viento del sector norte que va a ir rotando de a poco a medida que van pasando las horas hacia el sector este, lo que va a hacer que la temperatura se mantenga para mañana. 53% de humedad para este viernes que ya está terminando.
Día sábado espectacular, con una temperatura de 29 grados la máxima y 17 grados la mínima. El viento que va a soplar del noreste durante la jornada del día sábado. Sabemos bien que ahora está soplando el sector norte, va a ir rotando hacia el este por la noche y mañana va a soplar del noreste. El sábado la temperatura que se eleva, aunque durante la mañana vamos a tener algún que otro, podemos decir, una ráfaga del sector sur por la mañana, y eso va a hacer que la temperatura sea de 19 grados para arrancar el domingo. El cielo parcialmente nublado, vamos a tener sol todo el fin de semana, día domingo con una máxima ya un poco más elevada, con el viento que vuelve a soplar del sector norte, 33 la máxima para el domingo, y se viene una semana a puro calor. Por ahora, sin probabilidad de lluvia, veremos qué pasa a medida que nos acercamos al fin de semana, pero para arrancar hablamos de semana de 34 grados de máxima y de mínima 21 grados para el día lunes, con un cielo completamente despejado, es decir que va a ser muchísimo, pero muchísimo calor para comenzar la semana. Día martes se mantiene la temperatura con el viento que sopla del norte, puede rotar hacia el este, pero no va a hacer que cambie demasiado. 34 grados la máxima también para el día martes, con un cielo apenas parcialmente nublado, y ya vemos que la temperatura mínima también empieza a subir de a poco. 23 grados para el día martes. Como bien les dije, la temperatura que se mantiene de máxima la semana que viene es de 34 grados. Baja el miércoles a 33, pero vuelve a subir a los 34 grados rápidamente. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Si bien el viento del sur baja la temperatura, obviamente que seguramente, si así pasa, va a estar acompañado de algunas lluvias. Para mañana entonces, obviamente que todos tenemos planes. Día sábado todos tenemos planes, pero durante la mañana o durante la noche va a estar espectacular para disfrutar. Bueno, crucemos los dedos y Sí. no adelantemos nada. Vamos a así compartir ahora lo más importante que sucedió en la semana en la provincia de Buenos Aires. Vemos las imágenes. China relaja las medidas tomadas por COVID, por los casos que se estaban dando después de las protestas masivas que se dieron este fin de semana, las más grandes desde que Xi Jinping, su presidente, justamente asumió la presidencia. Por eso empiezan a... Asumió la presidencia de Colombia en el mes de agosto y uno de sus grandes desafíos es erradicar, en principio, no sé si va a poder hacerlo en su mandato, pero por lo menos disminuir la violencia que se vive en Colombia y la violencia particularmente también en las fuerzas de seguridad. ¿Vamos a Londres, Sol? Sí, por supuesto, porque también se preparan para la Navidad y vamos a ver de qué manera lo hacen, porque también es uno de los lugares más hermosos para ir a vivir. Continuamos con la información y en este caso nos vamos a Siberia para hablar de un grupo de científicos que descongeló, revivió virus. Virus que llevan algunos hasta más de 50.000 años, por eso los llaman virus zombies. Vamos a verlo. El 1 de junio del año 2009, el vuelo 447 de Air France, que unía la ruta Río de Janeiro con París, sufrió un accidente donde 228 personas perdieron la vida. Están comenzando ahora los alegatos del juicio donde se investiga aquel accidente. ¿Querés que tu auto tenga el mejor aroma? Entonces elegí la mejor línea para cosméticos del mercado. En Walker contamos con una gran variedad de productos para que tu auto brille por dentro y por fuera. Desde 1995 haciendo las mejores fragancias. Conseguilas ahora entrando en walkerargentina.com.ar. Como te digo siempre, elegí Walker. ¿Querés proteger tu casa, tu comercio, tu empresa con el abono más bajo del mercado de alarma monitoreada? Presta atención, porque 099 Monitor Sprint te presenta su amplia gama de productos para el hogar. Visítanos en www.sprintargentina.com, donde vas a encontrar todo el catálogo y puntos de venta en todo el país. ¿Qué esperas para conocerlo? La mejor calidad al mejor precio garantizado. Sprint simplifica tu vida. Evitó una huelga ferroviaria firmando una ley, pero dijo que esto le dolió mucho. En los Estados Unidos, en este caso para contarles que las Fuerzas Armadas de ese país acaban de presentar hoy viernes un nuevo bombardero que podrá o tiene capacidad para trasladar armamento nuclear. Preparamos para el fin de semana, mañana un día muy especial, empezamos a despedir a nuestros compañeros. Saludamos a Federico Cortés. Federico, te esperamos el lunes con más información, como siempre, y todo lo que pase con el Mundial.
Así es, nos Y lo mismo a Ornella Cauteruccio. Hasta el lunes, Ornella. Hasta el lunes. Sol, enseguida venimos. Ya volvemos. Dale. Imágenes de un tren que se incendió y que descarriló. Esto sucedió. Mucho ha sucedido este último tiempo con respecto a las criptomonedas. Y en este caso vamos a hablar de Brasil, porque lo que busca es un control. Con la información y el anuncio del Ministerio de Defensa de ese país a propósito de la compra de nuevo armamento. Vamos a ver lo que sucede en Estados Unidos. ¿Por qué? Sabemos que hace mucho están detrás de mejorar el ecosistema, las cuestiones ambientales. Ahora hay una tremenda crisis humanitaria en ese país, producto del hambre, la violencia, bueno, una situación. a Texas, porque allí se dio una grave explosión donde un hombre lamentablemente tiene heridas graves y un bombero tuvo que también. El staff técnico del Fondo Monetario Internacional acaba de aprobar la tercera revisión del acuerdo que ha firmado con la República Argentina, lo cual es una buena noticia para nuestro país porque también prosigue el sendero de normalización en la economía argentina que tiene como tema medular el acuerdo con el fondo. Vamos a compartir información, Sol, a propósito de esta situación que acaba de ser aprobado en Washington. Muy bien, el Fondo Monetario aprobó la tercera revisión del programa. Argentina recibirá cerca de 6.000 millones de dólares este mes. Exactamente, esto está contemplado en el acuerdo. A medida que se aprueban las revisiones, el fondo va desembolsando los dólares necesarios para reforzar las reservas del Banco Central y además hacer frente a los mismos pagos que la Argentina tiene que efectuarle al organismo internacional. Vamos a la próxima. La próxima placa, entonces, de lo que acaba de aprobarse en Washington, habla de lo siguiente, Sol. Las metas fiscales de reservas monetarias al 30 del 9 se cumplieron todas. Quedó aprobada y verificado. Bueno, esto es uno de los aspectos que el fondo mira, que las cuentas fiscales y sobre todo la acumulación de reservas sea lo pactado, lo establecido. Efectivamente se cumplieron todas, por eso el staff técnico del fondo aprueba, como decíamos, la tercera revisión del acuerdo. La próxima placa, a ver. Está encaminado el cumplimiento de las metas al 30 del 12. De hecho, el ministro de Economía, Sergio Massa, que en esta ocasión no viajó a Washington, sí el equipo técnico del Ministerio argentino, había anunciado que efectivamente Argentina iba a cumplir con el déficit fiscal previsto y además con la acumulación de reservas para cuando termine el año. Tenemos más información de lo que acaba de ser aprobado en los Estados Unidos, el staff técnico del Fondo Monetario Internacional, tercera revisión del acuerdo con la Argentina, que ha sido entonces aprobado en el día de hoy. Este cumplimiento se da pese al impacto negativo de la guerra en Ucrania y así queda manifestado en el documento. De hecho, estaba leyendo recién el documento que acaba de publicar el propio Fondo Monetario Internacional y le da una importancia notoria a la situación de Ucrania y a los dólares que la Argentina ha tenido que gastar de más, que no estaban previstos como consecuencia de importaciones energéticas. Eso toma también en cuenta el Fondo Monetario Internacional. Vamos a la próxima. Se seguirá monitoreando y fortaleciendo con las medidas que sean necesarias el mercado financiero en pesos. Bueno, esto es el tema central de cómo hoy se está financiando el Tesoro argentino. Cuando asumió Massa, dijo que no iba a pedir más adelantos transitorios del Banco Central. Eso también estaba o forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro argentino se está financiando a través de la colocación de instrumentos financieros en el mercado local, efectivamente en pesos, y es parte de lo que también revisó el Fondo Monetario. ¿Seguimos? Se reconoce el fuerte compromiso del ministro y su equipo en lograr la estabilidad macroeconómica y los avances desde que asumieron. Bueno, exactamente, también este es un punto central del acuerdo. El fondo entiende, como dijo el propio Massa cuando asumió, sin orden macroeconómico es difícil la estabilidad social, sin estabilidad social es complejo también llegar al orden macroeconómico, temas de los cuales se han venido hablando con el staff del Fondo Monetario Internacional. A pesar de que aún existen riesgos, se han notado avances significativos desde la llegada del ministro. Estamos hablando, por supuesto, de Sergio Massa. Bueno, así está entonces
estabilización, si se quiere, de las principales variables de la economía argentina, más allá de algunos puntos que todavía obviamente hay que resolver y todavía habrá un camino por delante para lograr esa resolución. Básicamente la inflación es uno de los puntos centrales, pero el fondo reconoce que ha habido un trabajo ordenado del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, para llegar justamente a este entendimiento. Se discutieron los distintos aspectos de la focalización y la priorización de los programas sociales. Bueno, también, por supuesto, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional, en las metas que acuerda con la Argentina, entre otras cosas, es bajar el déficit. Y bajar el déficit significa gastar menos. Bueno, si gastamos menos, los recursos disponibles, ¿dónde los aplicamos? Los programas sociales son una prioridad y eso también lo entendió el Fondo Monetario Internacional en las negociaciones con la República Argentina y sobre todo con el equipo técnico de Sergio Massa. Continuamos. También se discutió la correcta asignación de subsidios, la consolidación fiscal, la recuperación y acumulación de reservas. Bueno, metas que estaban firmadas en su momento, que se vienen monitoreando en cada una de las revisiones. El tema de los subsidios es una cuenta a reducir, es un desafío de la Argentina. La consolidación fiscal tiene que ver con el déficit primario y también con el déficit establecido contra el Producto Bruto, que la Argentina se comprometió y Sergio Massa asegura que a fin de año eso se va a cumplir. Y claramente la recuperación y acumulación de reservas, que también el propio ministro de Economía ha dicho que va a llegar a fin de año con la meta preestablecida. Se analizó la estrategia de antilavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo. Bueno, allí pone especial énfasis el Fondo Monetario Internacional y les diría yo los Estados Unidos, en políticas más profundas para justamente combatir el lavado y también el financiamiento del terrorismo a través de instrumentos financieros que el Fondo y Estados Unidos siguen con mucho detenimiento. Se discutió la temporalidad de medidas cambiarias específicas y los acuerdos con distintos sectores. Bueno, esto tiene que ver con, por ejemplo, el dólar soja, que está vigente hasta fin de año, ¿no? Específicas medidas cambiarias, tiene relación justamente con distintos sectores de la economía argentina y un tipo de cambio diferencial que le permiten acumular reservas al Banco Central, como estamos viendo esta semana que se puso en marcha lo que se conoce como el dólar soja 2. Tenemos 2 placas más, Sol. Se destacó la importancia del acuerdo con el Club de París. Bueno, esto claro, vino a resolver una problemática de muchos años, finalmente también se llegó a un entendimiento. Fue importante primero acordar con el fondo para después poder acordar y cerrar el acuerdo con el Club de París y postergar los vencimientos con el organismo internacional. Vamos a la última. Se destacó la importancia de seguir motorizando el financiamiento internacional para proyectos de infraestructura esenciales. Bueno, esto también tiene que ver con desembolso de dólares. De hecho, esta semana el Banco Interamericano de Desarrollo desembolsó 500 millones de dólares de proyectos de infraestructura esenciales, básicamente el último caso vinculados a el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Bueno, aspectos centrales de lo que acaba de ser aprobado en Washington entre el Fondo Monetario Internacional, el staff del fondo y el equipo técnico del Ministerio de Economía de Sergio Massa. Con esta información, Sol, nos vamos hasta el próximo lunes. Sí, le decimos muy buen fin de semana a toda la gente que está del otro lado. Esperemos mañana tener buenas noticias y festejar todos. Hasta el próximo lunes, buen fin de semana. Llega PM Noticias. Quédense ustedes en la programación de Canal 26. Chao.